Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Gonzalo León y el día de hoy conversaremos sobre un tema muy poco conocido, pero que sin embargo algunos especialistas ya califican de una epidemia geriátrica. Se trata de la fragilidad en adultos mayores, que afecta a un porcentaje importante de personas de este segmento de la población y que aumenta a mayor edad. Se calcula que más del 30% de los mayores de 90 años está afectado por este cuadro. ¿Qué es? ¿Por qué es importante preocuparnos? ¿Cómo prevenirla? Es lo que vamos a averiguar hoy día con nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Gerardo Fache, que es geriatra y codirector de la célula de geriatría de Hospital Digital. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarlo y también a todos los asistentes a esta jornada del Hospital Digital. Doctor, gracias por su tiempo. Es segunda vez que nos acompaña. Para nosotros es un agrado que nos esté iluminando sobre estos temas de geriatría en particular. Antes de comenzar, les quiero recordar a las personas que nos están mirando que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios que serán respondidos por el doctor al final de la conversación. Entonces, para entrar en materia, doctor, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué se entiende por fragilidad en geriatría? Bueno, aunque suene paradójico, es una pregunta difícil, porque nos encontramos todavía dentro del área técnica de la geriatría tratando de buscar una buena manera y más simple también de poder transmitir lo que es un concepto que espero también en esta sesión dejarles muy claro que es muy importante que avancemos en su visibilización. La fragilidad está dentro de lo que nosotros llamamos síndrome geriátrico. Los síndromes geriátricos, más que enfermedades, son un conjunto de condiciones que vemos con frecuencia en las personas mayores, que son explicadas por múltiples causas, que están muy relacionadas entre ellos y que se relacionan con malos desenlaces en salud. De hecho, todos los desenlaces en salud que nosotros medimos se ven aumentados en una mucho mayor medida en el grupo de las personas mayores. Y para ponerles así una suerte como de ejemplo, síndromes geriátricos son las caídas, la polifarmacia, todos los vinculados con los problemas nutricionales, las condiciones cognitivas, las demencias, las depresiones, los trastornos ansiosos, el delirium, los déficits sensoriales, las lesiones por presión, los problemas del control esfinteriano, ya sea la incontinencia, la constipación, y también situaciones sociales como el maltrato, como el abandono, también caen en esta categoría. Entonces, si se fijan, todas son condiciones que vemos con frecuencia en las personas mayores, no exclusivas a ello, pero que cuando están presentes van a traernos como consecuencia malos resultados. Malos resultados me refiero a hospitalizaciones, pérdida de independencia, las personas se institucionalizan más, eh, tienen una peor calidad de vida y fallecen más. Entonces, esa es la importancia que tiene hoy día para la geriatría, que los síndromes geriátricos los hagamos visibles. Y en el contexto de la fragilidad hoy día se ha ido construyendo como uno de estos síndromes, en el cual las personas mayores presentan situaciones que los van haciendo más vulnerables. Van perdiendo su capacidad física, van perdiendo fuerza desde el punto de vista muscular, su rendimiento físico es más pobre, se cansan con más facilidad, empiezan también a tener una mayor pérdida de lo que es su peso, y todo eso, por lo tanto, lo hace más expuesto a presentar complicaciones en salud. Perfecto. Doctor, ya vamos a ir entrando en el detalle de cómo son las personas frágiles puntualmente. Quería preguntarle antes de eso, ¿cuál es la diferencia con el proceso de envejecimiento natural de las personas? Porque normalmente uno asocia a la edad mayor, por no decir la vejez, con esta fragilidad. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar este proceso natural de este síndrome que usted nos describe? Para eso yo creo, Gonzalo, que esa es una excelente pregunta. Quiero que nos hagamos la imagen de una represa. Ujú. Y en esta represa está conteniendo una cantidad de agua que hay al otro lado. Y a mí lo que me interesa es que eso no pase al lado donde yo estoy seco y tranquilo. En la medida que nosotros vamos envejeciendo, la altura de mi represa empieza a disminuir. Y también con el envejecimiento, el nivel del agua va aumentando. En la medida que yo voy teniendo más enfermedades, más complicaciones en mi salud,
voy sumando estos mismos síndromes geriátricos, el nivel del agua va a ir aumentando. Y en la medida que yo me vaya haciendo más frágil, el grosor de mi represa va disminuyendo. Y ahí es donde está la fragilidad. La fragilidad va vinculada con mi capacidad de contener lo que está pasando en la medida que yo voy envejeciendo. Entonces el envejecimiento va aumentando el nivel del agua, me va haciendo más susceptible, pero en la medida que yo sea una persona robusta, que esté en una muy buena condición de salud, voy a ser capaz de contener lo que está pasando al otro lado y por lo tanto no va a pasar agua hacia la zona que hoy día no tiene agua. Si yo soy más frágil, esta pared va a ser más pequeña, va a ser menos resistente y por lo tanto con un menor nivel de agua, mientras más frágil, con menos agua, vamos a ver consecuencias negativas y que progresivamente va a ir pasando más agua al otro lado hasta donde lleguemos a un punto en donde esto no sea contrarrestable, la pared ya se desarma y lleguemos a un punto donde esto no sea recuperable. Perfecto. Ahora, usted adelantaba recién el por qué es importante empezar a preocuparnos de este tema. No sé si podría profundizar un poquito más, sobre todo desde el punto de vista sanitario y de lo que pueden hacer las personas, digamos, para empezar a preocuparse. Primero porque es una condición frecuente, Gonzalo. Entonces, en la población general, si uno analiza a personas mayores de la comunidad, eso puede llegar hasta un 10%. Pero cuando ya nos vamos al ámbito hospitalario, una persona que está dentro de un hospital, esas cifras suben hasta un 30%. En personas institucionalizadas, eso es más de un 50%. Y como consecuencia, por ejemplo, de lo que ha sido el COVID, hemos visto que se han duplicado estas prevalencias, pudiendo ver cifras de más de un 50% como consecuencia de una infección y una larga hospitalización. O sea, las personas han fragilizado. Y esto inclusive ha hecho que personas hoy día más jóvenes hayan presentado elementos propios de la fragilidad como consecuencia de esta infección por el COVID. Entonces, también nos ha servido, entre comillas, un escenario de este tipo tan dramático para hacer visible una condición tan importante como la fragilidad. Entonces, el primer punto es su frecuencia. Segundo, son las consecuencias asociadas. Yo les dije que, por ejemplo, todos los desenlaces en salud empeoraban. Si lo llevamos específicamente a la fragilidad, por ejemplo, las caídas se duplican. El riesgo de perder independencia también es el doble. Hay un 33% más posibilidad de que una persona termine hospitalizada si es frágil. Es 3 veces más probable que las personas institucionalizadas tengan complicaciones. Y es 3 veces más la posibilidad de fallecer que en una persona que no es frágil. Ok, queda claro. Ahora, doctor, ¿cómo podemos identificar a las personas frágiles finalmente? Como yo les mencionaba, hay algunos criterios que tienen que ver con la fuerza, con su rendimiento físico. En general, uno puede visibilizar a quien podemos pensar que es una persona frágil. Son personas que empiezan a reconocer que su fuerza cada vez es mayor y esto le está interfiriendo con su capacidad de poder hacer cosas que hacían habitualmente. Vamos a ver personas que, por lo general, tienen muchos problemas ya de salud que los han ido sumando en el tiempo, han ido perdiendo también la capacidad de mantenerse independientes en las actividades del día a día, primariamente en actividades que les permitía vincularse con el medio y después inclusive pueden ir perdiendo la capacidad de su autocuidado. Habitualmente vamos a ver que tienen algún grado de afectación del rendimiento cognitivo y empiezan a necesitar de otro para poder cubrir estas necesidades que van perdiendo. También de manera general, y esto tiene que ver con la epidemiología de Chile, lo vemos con más frecuencia en mujeres, porque las mujeres sobreviven más que los hombres, y en general también en personas de más de 80 años. Perfecto. Ahora, doctor, ¿hay factores de riesgo? Y esta es como la pregunta de rigor, ¿no? Los factores de riesgo finalmente que se relacionan con la aparición de este síndrome. En efecto, ya mencionábamos algunos, el hecho de tener muchas enfermedades crónicas nos va haciendo cada vez más vulnerables, el hecho de ir perdiendo peso o tener un sobrepeso, pero con poca masa muscular, también nos va a ir haciendo más vulnerable. Y hay algunos fenómenos que hemos ido conociendo en el último tiempo que han sido muy significativos en este último periodo. Por ejemplo, la soledad o los trastornos depresivos hacen también que las personas lleguen a un escenario de mayor fragilidad y un hábito que absolutamente tratable y manejable como el tabaquismo es uno de los grandes fragilizadores de las personas mayores. Ok. Usted decía que las personas más propensas son mujeres
No sé si hay algún otro factor que hace que personas puedan sufrir, digamos, de este síndrome con mayor frecuencia que otros grupos. Lo vamos a ir viendo en general en personas que ya tengan por lo menos un número de 5 más enfermedades. Lo vamos a ver también en personas que vemos que ya tienen en general más de 80 años, que habitualmente ya necesitan a alguien que les esté ayudando en su cuidado cotidiano. O sea, que nos van demostrando que nuestra capacidad de adaptarnos a lo que nos va pasando en el tiempo, que es el envejecimiento normal, lo vamos perdiendo. Entonces vamos necesitando de otros y empezamos a mirar, por ejemplo, que las personas se empiecen a hospitalizar más, que no es normal estar hospitalizado. Empezamos a ver que las personas empiezan a tener alteraciones en su equilibrio, empiezan a tener más infecciones y salen de una infección y entran a otra. Entonces, toda esa información, que si uno la mira quizás de manera aislada, uno pudiera decir, ah, es un evento puntual, es un evento fortuito, pero la mirada que tenemos nosotros es que cada vez que tenemos a una persona hospitalizada al frente nuestro es una oportunidad para determinar por qué esa persona llegó a algo que no debiera haber ocurrido. ¿No será esta persona quizás frágil y avanzamos en tratar de pesquisarlo y ojalá moverlo de ese escenario de fragilidad a un escenario de mayor robustez? Perfecto. Ahora, en esa línea, ¿cómo se identifica finalmente una persona frágil? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, esa es una muy buena pregunta y dentro de lo que hoy día se propone a nivel nacional de lo que es la atención primaria, existe una evaluación médica preventiva del adulto mayor con su evaluación funcional, que es el EFAM, donde su nicho principal va orientado a tratar de identificar a las personas que están en riesgo de perder funcionalidad. Y ahí pudiéramos nosotros adaptar esto con indicadores que se van incorporando en las nuevas versiones de esta evaluación médica de las personas mayores, de manera de poder detectar algunos determinantes que son objetivos para esto. Por ejemplo, hoy día podemos medir la fuerza de prensión, la capacidad de hacer con nuestras manos una fuerza ante un dispositivo que mide esa capacidad, o por ejemplo, la velocidad que tenemos nosotros de poder desplazarnos en una distancia, el diámetro que tiene nuestra pantorrilla también lo podemos medir también nuestra capacidad de pararnos y sentarse, varias veces en un periodo de tiempo. Todos esos elementos son las estrategias que hoy día se han validado para poder permitirnos estas definiciones que yo les decía, algo ambiguo de pérdida de fuerza, pérdida de capacidad, medición nutricional, objetivarla. Y hoy día también a partir de investigaciones se han definido cuáles son los valores que representan a nuestra población chilena, por lo cual tenemos las condiciones actuales para poder detectar esta condición. Y esa detección, digamos, el diagnóstico lo realiza un médico general, por ejemplo, en la atención primaria, una persona en su consultorio, en el CEFAM, o hay que ir a un tipo de especialista como un geriatra u otro. Debiéramos apuntar a que todos los médicos y especial también el resto del equipo de la atención primaria tengan un rol en la detección de la fragilidad, de manera que las personas entren en un programa que vaya dirigido a poder contener esto y ojalá salir de esta fragilidad. Y en los casos en los cuales esa situación sea muy compleja, solamente esos debieran pasar al subespecialista, como pudiera ser el geriatra, pensando primero por una realidad de frecuencia. Hay muchas personas mayores que van a verse beneficiados de la detección precoz de esto y una intervención oportuna. Y por otro lado, tenemos pocos geriatras. Entonces, una condición tan prevalente con pocos especialistas, si esperamos que estos pasen todos por las manos de nosotros los geriatras, obviamente vamos a estar perdiendo tiempo. Calculemos este 10% de prevalencia que yo le decía para 3 millones de personas mayores. 300.000 personas potencialmente podrían estar frente a esto y tenemos 150 geriatras en el país. No hay más preguntas, señor juez, como dicen. Obviamente nuestra estrategia tiene que ir por otro lado. Exacto. Doctor, la pregunta clave, ¿cómo prevenir entonces este síndrome? ¿Qué pueden hacer las personas? Porque usted al principio, cuando hacía esta analogía con la represa, también uno podía entender que en la medida que uno se empieza a preocupar tempranamente de su condición de salud en la vejez, puede evitar justamente muchos de estos cuadros que usted señalaba. En efecto, Gonzalo, esto no es un problema de las personas mayores, es algo que tenemos que preocuparnos mucho antes. Entonces, hay situaciones que son críticas acá. Primero es tener los controles de salud y un buen también manejo de las enfermedades que ya cada uno va desarrollando en el tiempo. Recuerden que lo que queremos hacer aquí, la represa va a ir bajando en altura. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer que se mantenga firme,
y que el nivel del agua no siga subiendo. Entonces, control de las enfermedades que conocemos, adherencia a los tratamientos que eso nos indica. Y como medidas generales, principalmente están vinculadas a nuestros hábitos. Una buena alimentación, de manera que tengamos una muy buena masa muscular, la realización de actividad física, y ahí hay que ampliarse porque va a depender de las capacidades de cada uno también y las necesidades de cada uno. Entonces, algunos van a necesitar, por ejemplo, ejercicios aeróbicos, otros que le mejoren su equilibrio, a otras personas va a ser necesario fortalecer su musculatura, por lo cual aquí no hay una receta de cocina, sino que esto tiene, de ahí la importancia de la evaluación, que ser detectado según los dominios que estén afectados. Muy importante, yo les mencionaba el rol de la salud mental, entonces el mantenerse activo, el mantenerse vigentes y hacer actividades que nos motiven desde el punto de vista emocional y mental van a ser beneficiosos. ¿Existe un solo tipo de ejercicio o un solo tipo de prueba que podríamos hacer? Obviamente no, tenemos que adaptarnos a los intereses de cada uno. Por ejemplo, a algunos les puede gustar realizar crucigramas, puzzles, actividades lúdicas, socializar. Absolutamente individualizado tiene que ser esto. Pero lo importante es que cada uno de estos dominios los tengamos explorados y con alguna propuesta en ese sentido. Entonces, actividad física, según lo que a mí me falte. Desde el punto de vista nutricional, según lo que yo necesite, quizás tengo que bajar quizás mi proporción de grasa y trabajar en la parte muscular. Desde el punto de vista mental, si está la parte anímica, quizás buscar actividades que me generen interés. Si hay algunas dificultades de memoria, potenciar quizás el recuerdo de palabras o algunas pruebas específicas. Entonces, mantener una buena hidratación, mantener una buena digestión, un buen sueño. Nos vamos dando cuenta que son muchas las medidas que pudieran ser muy pequeñitas individualmente, pero que en conjunto van generando este constructo que nos va a defender de este tremendo flagelo que se nos viene y que va a ir creciendo progresivamente, y tenemos la oportunidad de hacer un mejor trabajo en eso. Ahora estas recomendaciones están más bien orientadas a personas que van entrando en edad, por decirlo de alguna manera, pero desde más jóvenes, por ejemplo, estoy pensando desde los 20, 30 años, incluso uno ya puede empezar a preocuparse no solamente por el tema del envejecimiento y evitar la fragilidad, sino también en incorporar algunos hábitos saludables para la salud en general, valga la redundancia. Totalmente, Gonzalo. O sea, en la detección de la fragilidad en una persona de 85 años nos da muy poco margen de poder hacer muchas cosas, ¿no es cierto? No tiene ya mucha gracia. Si yo pienso, ya conversamos, por ejemplo, el tremendo problema que el tabaquismo nos tiene en esto. Entonces, eso es un hábito que habitualmente no es algo que comience cuando una persona es una persona mayor, sino que habitualmente va a ocurrir antes. Entonces, hábitos como una buena alimentación, el hacer actividad física, es algo que va a ir cambiando en el tiempo, pero que podemos llevarlo a cabo cuando somos una persona mucho más jóvenes. Buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos con respecto al desarrollo de hobbies y desarrollo de actividades que nos generen interés, controlar el estrés, buenos hábitos de sueño. Todas esas medidas son medidas que se pueden implementar a cualquier edad, y mientras antes las implementemos, volviendo al ejemplo de la represa, vamos a mantener nuestro nivel del agua más bajo y vamos a hacer que se mantenga bajo, y vamos a tener, por lo tanto, mejores condiciones para cuando esta represa vaya bajando en altura, nunca ese nivel del agua pase para el otro lado. Perfecto. Ahora, doctor, pasándonos ya al el momento de la prevención, cuando vamos al cuidado de una persona que ya presenta signos de este síndrome o presenta alguno de los cuadros, ¿qué tipo de cuidados requiere una persona frágil? Bueno, lo primero es hacer el diagnóstico, es detectarlo. Entonces, generar ahí la evaluación con todos estos estamentos que nos permitan detectar cuáles son las variables que están haciendo a esta persona frágil. Y en base a eso, individualizar el tratamiento que esa persona va a requerir. Entonces, en caso de que hayan problemas del ámbito nutricional, probablemente ahí nos vamos a apoyar con el trabajo que nos pueden hacer los nutricionistas para buscar los mejores nutrientes para lo que necesitamos, que habitualmente, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, va vinculado a un aumento del aporte de proteínas que podemos sacar de los lácteos, de los huevos, de las legumbres, de las carnes. Entonces, uno busca ahí, en base a los intereses de la persona, cuáles son los nutrientes que debiéramos explorar. Pero si hay problemas cognitivos, nuestra orientación va a ir en línea de generar ahí, en base también al interés de la persona, donde nos pueden apoyar los terapeutas ocupacionales a veces a
a identificar qué pudiera haber en ese tema que nos pudiera ordenar y darnos algunas ideas, y también quizás el apoyo de salud mental para algunas terapias que pudieran complementar en esto y nos van a ayudar. Si yo ya estoy consumiendo un montón de fármacos, está la tremenda oportunidad también de pedirle a un farmacéutico clínico o a un farmacéutico de nuestro mismo consultorio que nos ayude a revisar si estos fármacos son los adecuados, si hay interacciones, y trabajar con las mismas personas para mejorar la adherencia, de manera que tomen los medicamentos que corresponden de la manera adecuada y eviten, por ejemplo, la automedicación. Si tenemos temas también con respecto a la parte física y mi capacidad aeróbica, tenemos también que buscar programas de ejercicio que nos pudieran ayudar en ese sentido. Si tengo un problema con el hábito del tabaco, tenemos también algunos GES que nos pueden ayudar específicamente en tratar de poder salir de esa tan dramática enfermedad. Y también como hospital digital, la célula de geriatría está súper disponible también para colaborar con los equipos de atención primaria. Entonces yo puedo tener a una persona al frente mío y tener dudas si es una persona mayor frágil, tengo las pruebas, nosotros como célula de geriatría también vamos a estar súper disponibles para colaborar con los médicos y también con todo el resto del equipo profesional que trabaja en la atención primaria para en conjunto buscar la mejor salida para estos casos. Estupendo. Doctor, una última pregunta antes de pasar a leer las preguntas que nos llegan desde el chat, es ¿cuál es el rol de las familias o del entorno cercano de una persona mayor y que tiene como cuadros similares o si no el mismo cuadro de fragilidad, como para poder, sobre todo en la etapa previa, en la etapa preventiva, como en la etapa posterior al diagnóstico, en el cuidado? Cuando hablábamos que el manejo es interdisciplinar en esto, dentro del equipo está la familia. En la medida que tengamos una familia participativa y empoderada, vamos a tener a alguien que nos va a aportar ojos los días que no estamos con el paciente. Y en la medida que también transmitamos el conocimiento, entiendan lo que significa la fragilidad y por lo tanto sepan detectar cuáles son las situaciones que van a ser relevantes, vamos a tener probablemente un trabajo mucho mejor. Y por otro lado, esa misma instrucción e información que estamos transmitiendo les va a servir a ellos para cuidarse a sí mismos e ir generando al final un círculo virtuoso en este sentido. Uno de los elementos que yo les transmito siempre a mis pacientes es que cuando hacemos propuestas terapéuticas, no se queden ellos con esas propuestas terapéuticas, que las compartan con todos sus amigos, con todas sus amistades, porque no sacamos nada que esta persona llegue hasta los 130 años solo. ¿Por qué? Porque nadie más lo acompañó en estos desafíos que tenía y donde ya vimos lo importante que es la socialización y todo lo que es la participación social como una variable tan relevante. Entonces, acá es importante que esto sea como cuando jugábamos a la escondida y uno decía 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Yo acá tengo que incluirlos a todos, mis familias, mis amigos, mis vecinos, para que aquí en conjunto hagamos un buen enfrentamiento y acompañado por el equipo de salud. Totalmente, muy buen consejo, doctor. Bueno, nos han llegado varias preguntas a través del chat, como le adelantaba. La primera pregunta dice si se visibiliza la fragilidad en un EMPAM, en los exámenes de medicina preventiva del adulto mayor. Y asociado a eso, agrego como para complementar, si es que efectivamente este examen permite el diagnóstico y cómo puede la gente acceder a este examen en la atención primaria. Claro, el examen médico preventivo del adulto mayor es una garantía que debiera realizarse en todas las personas mayores y dentro de eso existe lo que es la evaluación funcional, que permite detectar todo lo que es la repercusión en ese ámbito, y también existen lo que es la evaluación desde el punto de vista de las condiciones o de las patologías que la persona tiene. O sea, la suma de todos estos elementos son los que nos van a permitir la carga de enfermedad que esa persona tiene, su rendimiento físico y las repercusiones funcionales que están teniéndose. El diagnóstico final que da la evaluación médica preventiva nos habla de distintos escenarios de riesgo o ya cuando las situaciones están instaladas, por lo cual yo les mencionaba que esto es algo dinámico que también se han ido incorporando y para la próxima versión del EMPAM esperamos que se incorporen otros criterios que nos van a ir más dirigidamente a hacer una detección más oportuna de la fragilidad. Y en el grupo de personas institucionalizadas, o sea, las personas que viven en un establecimiento de larga estadía, llamados coloquialmente como hogar o residencias de personas mayores o de ancianos, es uno de los lugares donde uno esperaría que se concentre en una mayor medida esta misma fragilidad, por lo cual debiera estar implementado de manera generalizada la evaluación dirigida de la fragilidad
para generar los puentes, para evitar que eso siga progresando y ojalá, en algunos casos, revertirla en alguna medida. Súper. Bueno, le comento que de paso aprovecho de contestar otra pregunta que nos había llegado por el chat. Hay la respuesta para Pilar, que justamente preguntaba qué significa ser una persona institucionalizada. En el fondo son las que están ya registradas en algún establecimiento de larga estadía del adulto mayor, ¿no? En efecto, esa es la definición que hablamos. Y es un indicador muy importante de funcionamiento de los sistemas de salud. Quizás a veces dentro de lo que miramos nosotros, eh, los establecimientos de larga estadía principalmente están dentro de una modalidad más bien de un déficit social, que no tenemos cómo cuidar a una persona o no están las condiciones donde está de vivienda apropiada. Pero es también un dispositivo que debiéramos pensar que tiene algunas aristas sanitarias. ¿Y por qué? Porque las personas que en general son más difíciles de cuidar es porque quizás tienen enfermedades que lo dificultan sus cuidados o porque su pérdida de independencia ya es de una magnitud tal que necesita otras habilidades técnicas. Entonces vemos que estos mundos se cruzan y que no son, por lo tanto, caminos separados. Entonces también hay que mirarlo como un lugar donde probablemente vamos a tener un grupo más vulnerable, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista biomédico. Súper. Doctor, siguiendo en la línea de la prevención y el diagnóstico sobre todo, ¿en qué momento se recomienda a las personas poder pasar por alguna evaluación que permita eventualmente diagnosticar este síndrome? O sea, toda persona mayor debiera tener una evaluación explícita para ver en qué situación estamos dentro de esto que es el síndrome de la fragilidad. Toda persona mayor. Y eso es uno de los objetivos, como les digo, que está dentro de la evaluación médica preventiva del adulto mayor, el EMPAM, que está dentro de nuestra atención primaria. Entonces, uno debiera buscar que anualmente se haga esa evaluación y en los cuales sale alterado. Esto debiera venir de la mano de esto de intervenciones específicas para tratar de modificar esto. A través de esto uno detecta, si lo llevamos a la fragilidad, condiciones como el frágil, pero también aparecen las personas prefrágiles, que están en un punto intermedio, y las personas robustas. Entonces, a partir de eso, uno le dice al robusto, mantengamos actividades y vamos a tener quizá un seguimiento no tan cercano, pero donde vamos a estar atentos. Y ojo, hay algunas cositas que están apareciendo acá. Usted ya está empezando a tomar muchos medicamentos, la marcha ya no es tan buena como antes, preocupémonos en trabajar esto, quizás si no estamos haciendo actividad física o si ya estamos fumando, ponernos ahí firmes para que en el próximo control vayamos sacando variables. El que ya está prefrágil, el que ya ha perdido algo de fuerza, ya ha perdido algunos elementos nutricionales, se nota más cansado, pero son algunas de estas variables, no están todas ellas presentes. Entonces en él nos abordamos específicamente en esta persona, en estos dominios que están más problemáticos, pero ya de manera súper dirigida, con el equipo que sea necesario según los hallazgos que encontramos. Y el que ya es frágil, sabemos que podemos llevar el frágil a un estado de prefragilidad, o sea, no es un punto de no retorno, pero el que ya tiene muchos más elementos o que esto ya lleva mucho más tiempo establecido, obviamente nuestro margen de posibilidad de recuperabilidad va a ser menor. Exacto. Doctor, acá hay otro tema por el que nos preguntan que ya se abordó de alguna manera en la entrevista, pero podemos reforzarlo por si la persona se conectó más tarde. Dice, ¿existe alguna forma de evitar que una persona llegue a este tipo de fragilidad? Por supuesto, y es quizás el gran mensaje. De partida, esto no hay que esperar ser una persona mayor para que uno se ponga las pilas y vaya de manera proactiva pensando en cómo yo puedo evitar ser una persona frágil a la edad que sea. Entonces, importantísimo, si yo ya tengo enfermedades crónicas, preocuparme de que estén bien controladas. Si yo ya estoy tomando muchos medicamentos, revisar que esos sean los medicamentos periódicamente más apropiados que yo necesito. Si yo no tengo enfermedades crónicas, primero agradecer y segundo preocuparse mucho de que no vayan a aparecer. Entonces, si yo tengo factores familiares, probablemente voy a tener que ser mucho más cuidadoso con mis hábitos. Entonces, aquí la variable hábitos es crítica. No fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el sedentarismo, contener el estrés, salir a espacios al aire libre, mantener una participación activa de manera de cuidar nuestra salud mental, dormir bien, son determinantes que hoy día, y es interesante porque lo voy a llevar a un ejemplo donde uno proyecta esto a niveles o a casos extremos. Existe algo que se llama las zonas azules, y esas son zonas donde han concentrado personas mayores que han llegado a edades mucho más altas de las habituales, en zona 90 o más años, inclusive muchos de ellos centenarios, pero que preservan una buena salud.
Y cuando uno mira qué determinantes en países distintos, en zonas geográficas diferentes, tienen en común, se replica lo que estamos hablando. Son determinantes que evitan la fragilidad. Son personas que no comen lesera, evitan alimentos procesados, por lo tanto, se alimentan de alimentos frescos, ricos, con un alto contenido de antioxidantes, harta fruta, harta verdura, harto pescado. Son personas que se mantienen muy activos desde el punto de vista físico porque principalmente tienen que trabajar para eso. Por ejemplo, en Cerdeña son hombres que tienen que subir y bajar cerro para poder guiar las cabras que están. No están en un programa de ejercicio, no están en un gimnasio, no tienen un personal trainer, pero necesitan, por su desempeño cotidiano, mantenerse activos físicamente. En Rapa Nui pasa un poquito lo mismo, allá no tienen muchos vehículos, las personas mayores en general, para poder hacer cualquier actividad tienen que caminar muchísimo y largas distancias. Todo eso va haciendo que su envejecimiento sea de una mejor calidad. Entonces, tenemos que ir aprendiendo de otras culturas y algunas más cerca de lo que uno pudiera pensar, que nos dan los ejemplos de cómo bien conducir nuestro proceso de envejecimiento. Recuerden que el 80% de cómo va a ser nuestro envejecimiento depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y solo un 20% en promedio viene dado por nuestros factores hereditarios o genéticos. Entonces, mucho de lo que nos pase es de cómo cuidemos nuestro jardín, si lo regamos, si le sacamos la maleza, si le tiramos un balde con agua, si lo regamos o no, si pasamos un auto encima, o sea, cómo nosotros nos cuidemos es clave. Y eso es lo que va a determinar cómo nos va a ir para adelante. Excelente ese consejo, doctor, el del 80% es algo para tener en cuenta siempre, digamos. Otra pregunta que llega dice, ¿qué parámetros específicamente definen la fragilidad? En general, yo les mencionaba los parámetros que habitualmente utilizamos para evaluar lo que es la fragilidad. Se pasan con la medición dirigida de la capacidad física, la medición dirigida de la fuerza muscular, el rendimiento físico, la capacidad de aguante, que llamamos nosotros como la resistencia o de fatiga, y los cambios que hay en el peso. Entonces, las pruebas que habitualmente ocupamos para detectar esto las reforzamos. Son pruebas, por ejemplo, de fuerza de prensión, de capacidad de ponerse de pie y de sentarse, de la velocidad a la cual uno es capaz de recorrer una distancia, el balance o el equilibrio que hay en ese tipo de pruebas, la capacidad de cual uno se recupera después de una prueba de rendimiento físico, la capacidad de pararnos en un pie, por ejemplo, y poder mantenernos en esa postura, la mantención o el adecuado control de nuestro peso y nuestro equilibrio también con el porcentaje de grasa. Entonces, a partir de la medición objetiva de estos diferentes parámetros, también con la utilización, por ejemplo, de alguna wincha para la medición de algunos compartimentos específicos, uno hace la estimación de si estos puntos están presentes o no, y en la medida que se cumplen varios de esos puntos, llegamos al escenario de una fragilidad. Perfecto. Doctor, una última pregunta del chat dice, ¿es posible mejorar la calidad de vida de un adulto mayor con fragilidad? Es decir, si este diagnóstico podría desaparecer, dice con la prevención, pero me imagino yo que se refiere ya más bien con cuidado, si es posible revertir este síndrome o el cuadro de fragilidad. Totalmente. Sabemos que una persona que está en un escenario de fragilidad podemos llevarlo a un escenario de prefragilidad. Y el prefrágil podemos llevarlo a un escenario de robustez. Más complicado pegarnos un salto más grande desde ser una persona muy frágil a una persona robusta. Nos va a costar más. De ahí quizás el principal mensaje es la identificación precoz, el diagnóstico precoz. Pero si ya estamos en un escenario de fragilidad, por ejemplo, por una hospitalización larga, que es lo que hemos visto ahora, un fuerte trabajo nutricional, un gran estímulo para el trabajo desde el punto de vista mental, la estimulación, por ejemplo, nutricional, con una buena dilución, con un apoyo fonoaudiológico, por ejemplo, para el que quedó con secuelas por haber estado quizá conectado a un ventilador mecánico mucho tiempo, y la recuperación de la masa muscular, donde el trabajo físico va a ser muy importante, que hacerse una imagen como lo que vemos nosotros en los videos de la Teletón, o sea, cómo es un proceso de una larga rehabilitación. Y eso hoy día lo hemos visto en personas, no solamente en personas mayores. Entonces, la invitación es a intencionar en nuestra comunidad, si conocemos a personas mayores, para que retomen sus controles dentro de lo que es la atención primaria, para que les hagan sus evaluaciones pertinentes. Y los que estamos en este proceso de envejecimiento, no sabemos quiénes van a llegar y quiénes no, tenemos trabajo para hacer hoy día.
Entonces hay que ir regando nuestras plantas, hay que ir cuidando nuestras represas, hay que ir manteniéndola robusta, hay que hacer que el nivel del agua no suba, y para eso son muchísimas actividades, no solamente pensando en enfermedades, sino cómo nos anticipamos a ello, y eso tiene que ver con hábitos saludables. Totalmente. Doctor, esas serían las preguntas del chat. Le agradecemos nuevamente su presentación, sus respuestas. Olvidaba al principio decir que usted además es el presidente del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, importante dato. Teniendo en cuenta eso, además quería preguntarle si quiere dejar algún mensaje antes de cerrar, como para terminar de redondear el tema. Sí, bueno, lo último tan relevante no es, lo más importante es que nos cuidemos, que nos preocupemos de todo lo que podemos hacer hoy día por las personas mayores, pero también por los que en algún futuro pudiéramos llegar a ser personas mayores. Y la gran misión que tenemos acá es empezar a hablar de fragilidad. Ustedes van a ver cómo la Sociedad de Geriatría va a estar trabajando en los próximos años que vienen en que este concepto de fragilidad sea algo que sea tan frecuente como saber que es tener la presión alta, estar más gordito, lo que significa ser diabético, o sea que empecemos a conocer este concepto y empecemos a preocuparnos mucho de qué manera hacemos que lo que se viene para adelante sea una mejor vejez con una mejor calidad de vida. Recuerden que la vejez no es una enfermedad, es parte de nuestro proceso de vida y podemos hacer que esa vejez sea buena, más o menos, o mala. Y esa responsabilidad es de todos. Perfecto, muy buena información, doctor. Gracias nuevamente. Llegan también algunos mensajes con agradecimientos y buenos comentarios sobre sus respuestas. Así que gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima sesión de Hablemos de Salud. También quiero agradecer a las personas que se conectaron el día de hoy. Como siempre, este video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver el link ya en la pantalla. Y les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea. Y por supuesto los esperamos el próximo martes 20 de julio a las 14 horas con otro tema en Hablemos de Salud. Este va a ser justamente en salud mental en personas mayores, así que de alguna manera vamos a dar continuidad a esta preocupación que tenemos por personas mayores. Así que gracias nuevamente y hasta el próximo martes.